Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias por seguirnos a través de sus radios, de sus teles. Hoy me acompaña para conducir este lindo programa mi querido Emilio Morales. ¿Cómo estás, Emilio? Feliz de estar con ustedes y con unos temas súper interesantes. Y bueno, para nosotros es un honor tener hoy como invitado al doctor Gregorio Katz, que es doctor psiquiatra infantil y de la adolescencia, y escribió este libro que se llama Desafíos ante la discapacidad intelectual. Gracias, Gregorio Katz, por estar hoy con nosotros. Mi querido Goyo, como le decimos, todos los que hemos estado cerca de ti. Y te quería preguntar, Goyo Katz, ¿por qué hoy hay tantos casos de autismo? Yo antes no conocía a nadie autista y ahora resulta que los autistas surgen, pero como perejil en maceta. ¿Por qué? En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de estar en su programa y agradecer también a la audiencia que nos acompañe en esta charla. Es un tema muy interesante, Shanique. Cuando se describió por primera vez el autismo, que fue en los años de 1940, se hablaba de un caso de autismo por cada 6,000 nacimientos. Okay. Hoy se está hablando de un caso de autismo por cada 80 nacimientos. Parecería algo como una pandemia, si lo viéramos de esa manera. Y claro que inclusive profesionales de la salud mental nos cuestionamos qué es lo que ha venido sucediendo. La verdad es que han ido cambiando los criterios del diagnóstico del autismo. Y al cambiar los criterios del diagnóstico, entonces se han basado no tanto en evaluaciones clínicas como en estos checklists que se hacen ahora. Son estas, se me fue la palabra. Que le pones palomita, entonces es autismo. Sí, no es que hoy, no es que ahora entonces, surjan o nazcan más, sino que hoy se diagnostican de una forma distinta o más amplio es el abanico de posibilidades, ¿no? Yo creo que hay dos factores. Sí hay uno que podríamos pensar que hay mayor número de nacimientos por factores hereditarios. Aunque nunca se ha podido demostrar el factor de la herencia del autismo, sí sabemos que la herencia juega un papel importante. Y entonces eso hace que se vaya exponenciando el número. Sí. Se integra con nosotros también Ana Luz Salazar, que es otra compañera y que además ha sufrido últimamente de casos de depresión, fue diagnosticada y todo, pero bueno, estamos con el mejor doctor psiquiatra infantil y de adolescencia de México, que es Gregorio Katz, y nos estaba hablando precisamente del autismo, que en los años 40 se decían que había uno por cada cuántos nacimientos, 6,000. Y ahora cada 80 nacimientos hay alguien con autismo. El autismo se puede curar, porque en este libro, doctor, que usted escribió, Desafíos ante la discapacidad intelectual, pone que son los olvidados los que no tienen la capacidad mental perfecta, son los olvidados no solamente por la sociedad y las leyes, sino también olvidados a su suerte, porque nada en el mundo está hecho para ellos. Así es, pero tenemos que diferenciar entre discapacidad intelectual y autismo. Y ahí
contestando tu pregunta, Emilio, el segundo factor es que hay 70% de los casos de autismo cursan con discapacidad intelectual. 30% no tienen discapacidad intelectual. Entonces, claro que al tomar en ¿Qué es consideración... discapacidad intelectual? Que no lees bien, que no haces matemáticas bien, que no entiendes geografía o no tienes comprensión de la lectura. ¿Qué es discapacidad intelectual? Pues eso puede ser parte de, pero esa no es la discapacidad. Discapacidad intelectual es que por factores de nacimiento, que pueden ser adquiridos o heredados, ¿sí? Vas a tener una inteligencia 30% por debajo de los estándares promedio de la población. 30% estás hablando de un rango muy, muy grande. Entonces, si la población, el 80% de la población tiene un coeficiente intelectual de 100, la discapacidad intelectual comienza a partir de 70 o menos de coeficiente intelectual, porque hay grados de severidad también. Y es una condición, el autismo, que quien la padece, porque a mí, yo colaboro con una fundación que se llama Lolo Autismo. Y me explicaban que es una condición, más allá de catalogarla como una enfermedad, ellos la ponen como una condición con la que van a estar toda su vida quienes la padecen, quienes tienen esta condición. Y ponían un ejemplo que me parece muy peculiar para que podamos entender cómo también ayudar a la gente que sufre del autismo. Si tienes a un niño con cáncer y tienes a un niño con autismo, la gente de inmediato quiere ayudar al niño con cáncer, siendo que el cáncer puede ser curable y el autismo no. No tenemos la suficiente información, una condición que vamos a tener adultos autistas también. Sí. 1 de cada 80. Sí. Tampoco yo en lo particular estoy de acuerdo que son 1 en cada 80. Yo creo que en esa manera de diagnosticar a partir de estas checklist, da lugar a que se diagnostiquen como autistas muchos niños que no son autistas. De ahí inclusive se modificó el criterio y se habla primero de un espectro autista. Claro. Y en el espectro autista engloba varias condiciones, incluyendo la discapacidad intelectual. Y sí, si una de las condiciones es que no te ve directo a los ojos, hay varias condiciones por las cuales un niño no te va a ver directo a los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces presta confusiones. O los tics. No, hay en el mucha autismo. gente que tiene tics. Más que tics, Shanique, tienen manerismos que son diferentes a los tics. Manerismos como mover las manos así, o manerismos como estar dando vueltas o cosas, ¿no? Pero aquí, regresando a tu pregunta, Emilio, los niños con discapacidad intelectual o los niños con autismo se ven tan normales como cualquier otro niño. Mientras que los niños con cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades, sí se ven enfermos. Exacto. Además, el autismo no te lleva a una condición de mortalidad. El cáncer te lleva a una condición de mortalidad. Pero entonces, todas las personas que tienen autismo son, digamos, socialmente extrañas o que no quieren que las toque. ¿Todas? Sí, de una o de otra manera sí. Por ejemplo, hay una condición que algunas gentes llaman autismo light y que se llama Asperger. Ok. ¿Sí? Y el Asperger son niños que no tienen ninguno de estos manerismos, o adolescentes o adultos. Su problema está en la imposibilidad de estar cerca de la gente, exceptuando quienes son muy, muy cercanos a ellos. La familia, por ejemplo. No nomás que no pueden socializar, sino que no les interesa la socialización, que es una diferencia con las fobias sociales,
que tú quisieras, pero no puedes, aquí no hay un interés. Pero fuera de esta parte, hay una incapacidad de relación y esto los hace ser extraños. Se aíslan totalmente, pero no ven afectadas otras funciones. Entonces, bueno, pero ya el solo hecho de no querer socializar porque tienes que ir a la escuela, porque tienes que tener amigos, porque ya eso complica, por ejemplo, demasiado la estructura de una casa. Porque el que tiene una condición de autista o tiene síndrome Down o tiene cualquier cosa, es que no es solo que él lo tiene, sino que afecta, es un desafío para, como dices tú en tu libro, para toda una familia. Nos vamos a un corte, seguimos con el doctor Gregorio Katz, este gran psiquiatra infantil y de adolescentes. Ya volvemos. Ana Luz. Pues bueno, me queda la duda de cuáles son los indicios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar los padres alertas en algunas cosas que debemos de ponernos bien alertas para tal vez ponernos con los ojos bien abiertos y llamar a un especialista y llevar a nuestros hijos a ayudarlos? Y tal vez tenemos un hijo con autismo, ¿no? Para la atención temprana. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Porque luego ya es tarde, ¿no? Te dicen, ¿por qué no lo trajo hace 8 años? En el caso del Asperger, que siempre tiene un diagnóstico tardío, por ejemplo. Sí, efectivamente. El autismo se puede identificar, o el espectro autista mejor, se puede identificar desde muy temprano de la vida del niño. El niño autista puede estarse desarrollando normal como cualquier otro niño y en algún momento dado antes de los 3 años de edad se comienzan a perder las funciones. Estaba ya hablando, estaba ya comportándose como cualquier niño y de repente se va perdiendo, como si hubiera un tipo de demencia infantil. Eso alarma mucho a los papás y lo van a llevar inmediatamente a ver algún tipo de especialista. Generalmente comienzan con el pediatra. ¿Ok? Pero hay otros que nacen ya y desde un principio tienen la incapacidad de relacionarse con las figuras materna y paterna. El niño no responde como respondería a otro niño. No tienen caso. Más que no hacer caso. Tratas de acercarte a ellos y como que hay una especie de repele, como que hay un... Te agreden porque sienten que los vas a agredir. Lo de la agresión viene más tarde. Yo estoy hablando desde que son muy pequeños, ¿sí? De hecho, en los estudios iniciales se decía que la causa del autismo, que era un gran error, era provocado por una madre refrigerador, la madre que no despertaba en su hijo los sentimientos de empatía. Luego se entendió que no tiene nada que ver con eso, pero esto se pensaba porque la mamá se quejaba de no poderse acercar a su hijo o a su hija. Entonces de ahí venía esa sensación de que estas madres no tenían la capacidad de establecer un tipo de bond, un tipo de vínculo. Claro. Hoy se sabe que no es la madre la que lo causa, pero eso es lo que pasa. Y luego en la medida que el niño va creciendo, no se relaciona, no nada más con las personas, no se relaciona con los objetos tampoco, no le da funcionalidad a los objetos. Por ejemplo, el juguete no es un juguete. El niño se puede estar moviendo por todos lados y parecería que sus límites son las paredes o los muebles, como si uno de estos juegos de pinball, donde pega la pelotita y se va para otro lado, porque no van dirigidos hacia nada en particular. Y esto es lo que hace que sea fácil
pensar en el espectro autista desde temprano en la vida del niño. Ahí el problema no es tanto, en el caso del autismo, el diagnóstico temprano, aunque sí, porque hay otras condiciones que están en el espectro autista, sino la intervención temprana a través de las terapias que se pueden manejar para ayudarle a este niño a funcionar dentro de los parámetros de la sociedad, hasta donde su capacidad le pueda dar. Doctor, antes de que se me vaya Emilio, porque Emilio va a tener que salir, quiero decirles que yo conozco al doctor Goyo Katz. Yo creo que desde que era una niña fue una gran figura para mi hermano, que se dedicó a la psiquiatría infantil, muy inspirado por Gregorio Katz. Doctor Katz, ¿se nace siendo homosexual porque Emilio es homosexual? ¿Se nace siendo homosexual o se hace uno? ¿Hay algún indicio de esto? Hay indicios de que un porcentaje puede tener factores de herencia, factores cromosómicos que lo lleven a la homosexualidad. Sería el menor de los porcentajes. La mayoría se hacen, pero se hacen no a partir de una elección o decisión, sino a partir de situaciones del medio ambiente y de la crianza. De cualquiera de las dos maneras, el individuo que es homosexual, ¿sí?, es homosexual porque las condiciones lo llevaron a ser homosexual, independientemente de la causa que lo llevó a ello. O sea que partiendo de esta teoría o de esta premisa, y hablando con otras palabras más coloquiales, es por eso que de pronto hay gente que sale del closet en las condiciones han marcado que salga en ese momento. Sí, tiene más que ver con la cuestión social y de aceptación y aprobación. La persona que va a ser homosexual tiene indicaciones desde muy pequeño. Claro. Desde muy pequeño le gusta jugar con las muñecas, le gusta pretender ser mujer, etcétera, etcétera. Pero es hasta el inicio de la adolescencia donde ya hay una definición. Ahora, de lo que pasaba del inicio en la edad pequeña y la aprobación de la familia para esas conductas de jugar con las niñas, de jugar con las muñecas, de no querer interactuar con los niños, de quererse vestir, dependerá si ese niño se siente seguro cuando llega a su adolescencia para manifestar su predilección o, por el contrario, la tenga que ocultar porque no hay una aceptación de su entorno familiar. Yo sí quiero tocar un tema que me parece fundamental en el caso de las niños que hemos decidido ser papás de niños, que hay mucha gente que ha señalado que dos personas del mismo sexo, si adoptamos, por ejemplo, a una niña, la vamos a hacer homosexual. O si adoptamos a un niño, lo vamos a abusar. Estos me parece que son unos errores garrafales que la gente piense eso. Efectivamente. No tendría por qué serlo y por supuesto no hay un fundamento para pensar sobre esas líneas. ¿Ok? Pero toda la gente que tiende a ser homofóbica, toda la gente que rechaza la homosexualidad, va a utilizar ese tipo de argumentos para descalificar esas tendencias en la persona homosexual, pero también en la idea del matrimonio entre homosexuales o la adopción de hijos, ¿no? Ser padres es la profesión más difícil que existe en la humanidad. No hay nada más difícil, ni ser científico, físico, matemático es tan difícil como ser padres. Y además para ser científico estudias, para ser padre no estudias. Claro. Y además con la creencia de que porque tú fecundaste y procreaste, pues ya tienes la capacidad de ser padre, cosa que no sucede. De ahí que tantos seres humanos tengan
tantos problemas y que yo tenga tanto trabajo. Me hubiera encantado tener menos trabajo. Pero finalmente no hay ningún fundamento y es más una tendencia hacia la discriminación. Y yo creo que es una de las áreas, junto con mi discapacidad intelectual, ¿sí?, no la que yo tengo, sino a la población que atiendo, que sufrimos más discriminación. Claro que sí, la gente que más opina eso es la gente que más es homófoba. Así es. Doctor Goyo Katz, a ver, esto a mí me hace una confusión muy grande. O sea, cuando un niño dice a los 10 años, yo quiero ser niña, no gay, no, quiero ser niña, yo no soy niño, quiero ser niña, y quiero vestirme de niña, y quiero que me digas niña, y quiero que me cortes el pizarrín, y quiero que me cambies el nombre. Yo creo, doctor, yo no soy doctora, pero yo siento que si un niño no sabe ni decidir sobre nada, ¿cómo va a decidir algo tan fuerte como cambiarte de sexo siendo niño? Eso, nos vamos a ir un corte y al volver, el doctor Goyo Katz nos va a decir a partir de qué edad deberíamos realmente comenzar un tratamiento para cambiarte de sexo, porque yo siento que a los 7, 8 años no debe ser. Pero bueno, él es el doctor. Ya volvemos, seguimos con el doctor Gregorio Katz, que escribió este libro, Desafíos ante la discapacidad intelectual. Ya volvemos. Doctor, uno sabe que cuando las mujeres nos baja la regla o nos da la menopausia, nos volvemos locas por las hormonas. Y son hormonas que nos caen por la única razón de que somos mujeres. Cuando un niño se quiere convertir en mujer, le tienen que dar tantas hormonas que no están realmente al mil analizadas qué tanto sí, qué tanto no. ¿No se puede volver loco un niño que le empiezas a cambiar de sexo desde que es niño? No, realmente ese no sería el problema, Shanique. Hoy en día se llaman trastornos transgénero. Okay. Anteriormente se llamaba transsexualidad. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Cuando nosotros nacemos, durante el primer año de nuestra vida, lo que se va a dar, hablo de la población en general, es la identidad de género. Identidad. ¿Cómo soy yo realmente más allá de mi apariencia física? Y luego, a partir del tercer año de vida, se comienza a dar lo que llamamos la identificación sexual, que quiere decir, yo quiero ser como. Entonces, estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Quiero ser soy mamá. Ok, entonces, en la homosexualidad, el problema es de identificación. En el transgénero, el problema es de identidad. Y esto es provocado, aunque pueden haber diferentes causas, porque en el primer año de vida, ese niño o esa niña fue tratado como si fuera del sexo opuesto. Es decir, mamá quería una niña y le tocó un niño. ¿En serio? En serio. Entonces, pues su cuarto es rosa y no azul, y su ropita es rosa y no azul, y el sobrenombre es un sobrenombre más femenino, y hay una conexión en ese primer año de la vida donde se da el vínculo, donde se da este attachment, como si él fuera lo opuesto a lo que realmente es. Y de ahí viene que quieran ser lo opuesto a lo que son. O sea, la idea de cambiarse de género viene usando la frase que usan muchas gentes transgénero, es que yo toda mi vida he estado atrapado en el cuerpo de un hombre y yo soy mujer, o viceversa. Atrapado. ¿Qué quiere decir? Que desde un principio me pusieron
este disfraz que no es realmente quién soy yo. Y sí, no se debe permitir que niños de una edad tan corta como la que mencionabas tomen decisiones, porque pueden haber otras condiciones que los llevan a querer un cambio de sexo. Inclusive, en un momento dado, la esquizofrenia te puede llevar a rechazar tu propio género sexual y quererlo cambiar, pero ahí sí por una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. En el caso donde sí hay una alteración de la identidad de género, van a llegar eventualmente a la búsqueda de una cirugía y de la aplicación de hormonas y todo, y si se hace profesionalmente no va a pasar nada, pero se tiene que hacer paralelamente al tratamiento hormonal y previo a la cirugía con un tratamiento psicológico. Tienen que ir de la mano la psicoterapia con el tratamiento hormonal. Y solo de esa manera es que se podrá preparar a la gente para esta operación y que pueda cambiar su género. Doctor, me imagino que Ana Luz tienes alguna pregunta, porque yo quería preguntarle de los criminales, de los pederastas, de los adictos al sexo, de los adictos al alcohol, todos esos extremos. ¿Son enfermedades? ¿Se nace hiperactivo? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta, porque yo tenía entendido que son compulsiones, ¿no? O sea, que actúan por compulsión y no se pueden detener. Así? ¿Se hereda eso o se nace o por qué te vuelves así? Lo que pasa, Shanique, es que ya repasaste todo el manual de clasificación de enfermedades. Cosas se heredan, cosas se van a Se adquieren. formar, cosas son de nacimiento, cosas se van a ir dando con el tiempo. Exacto. Entonces tendríamos que identificar cada una de ellas. Por ejemplo, en la farmacodependencia o en el alcoholismo se sabe que hay un gen de predisposición a las adicciones. Exacto. Predisposición. Quiere decir que no te tienes que volver, pero que sí las condiciones del entorno te llevan a ello, te vas a volver. Lo mismo la adicción al juego, por ejemplo. Hay una predisposición, pero depende por qué uno fue droga, otro fue alcohol y otro fue el juego y otra fue las mujeres, por tu entorno, por lo que te tocó vivir. Ya decía yo que lo más difícil es ser papás y entonces recae sobre los padres la responsabilidad de una buena crianza a una no buena crianza. Y por eso nosotros no hablamos de enfermedades, hablamos de trastornos, porque viene siendo el resultado de factores medioambientales. Hoy en día una relativamente nueva rama de la genética, y nueva porque tiene 30 años apenas de que se comenzó a describir, se llama la epigenética. Epi, que quiere decir el entorno medioambiental que influye de tal manera que cambia la genética del individuo, pero no es cromosómico, no es un problema del DNA, es el entorno que hace que la persona cambie a pesar de que su DNA nos diga lo opuesto. Entonces, en estos niños hiperactivos, estos niños impulsivos, agresivos, 30% de ellos, lo que llamamos el trastorno por déficit de atención, son por herencia. Nacieron de padres o abuelos o lo que sea que tienen esos genes. Pero hay otro 70% que es por problemas que pudo haber en el embarazo, por problemas que hubieron en el parto, en el posparto, ¿sí?, que provocaron esta situación. O en casa, ¿no? O en casa, que de pronto puede haber problemas en casa y los niños, o sea, los niños los reflejan de otra manera. Pero en casa siempre hay problemas. La agresión sí, pero el déficit de atención no. A veces van de la mano el uno con el otro. Hay un trastorno que llamamos trastorno oposicionista desafiante, que, para ponerlo en palabras sencillas, son
las personas que son contreras, que siempre te llevan la contra en todo, que nunca están de acuerdo, que hacen lo que quieran. Esto se forma a partir del mal manejo que se hace en casa, y los más propensos a tener esto son los niños que tienen trastornos por déficit de atención, porque nunca cumplen las expectativas de los papás y siempre lo están regañando y castigando y agrediendo. ¿Qué no entiendes? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? Y el niño se defiende a pesar de estas conductas oposicionistas. Entonces estamos hablando de una gran gama, una variedad de alteraciones de la salud mental, que cada una de ellas tenemos que ver, ¿viene de la genética, viene del nacimiento o viene del entorno ambiental, de esta epigenética? Está interesantísimo, Shanique, está interesantísimo porque no terminamos, ¿eh? Yo le quiero hacer una pregunta al doctor sobre el trastorno que yo padezco, porque casi nadie lo conoce, y a ver si el doctor me puede dar más luz sobre el trastorno disfórico premenstrual, que es un trastorno, pues, sobre el que no tenemos mucha información, y a ver si el doctor ha escuchado hablar algo de él. Pues sí, mira, sí he oído hablar de él y sí se conoce, y hay muchos especialistas que lo tratan. Lo que pasa es que todavía los tratamientos no llegan a ser tan exitosos como quienes lo tratan quisieran. Hay gentes que sí les ayudan, sobre todo con hormonas, y hay gentes que no les funcionan y que sufren terriblemente. Hablo de gentes, mujeres, evidentemente, y tú eres un caso, evidentemente, que sufre cuando te va a venir tu menstruación y ya sabes que días antes comienza este martirio. Horrible. Horrible. Y se está investigando para tratar de encontrar tratamientos que sean más atinados, ¿no? Más funcionales, y ojalá que lo encuentren pronto, a diferencia de mi discapacidad intelectual, que veo que va a ser mucho más difícil llegar a una solución de esto. En la discapacidad intelectual. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos, seguimos aquí con el doctor Gregorio Katz, que es médico psiquiatra de la adolescencia e infantil, porque no es lo mismo un niño que está enfermo, que es niño, que un adolescente. Ojo, y de eso volvamos a tratar al volver. Bueno, pues seguimos aquí con el doctor Gregorio Katz, que junto con el doctor Carmona escribieron este libro que se llama Entre cacomixtes y koalas, desafíos ante la discapacidad intelectual. Yo creo, doctor, que a usted le ha llegado gente desde que está embarazada que le dice, me enteré que mi hijo va a tener síndrome Down, o yo qué sé, ¿o a qué se refiere los desafíos ante la discapacidad intelectual? Ok. Comienzo hablando por el título Entre cacomixtles y koalas. Son dos especies en vías de extinción. ¿Y por qué el doctor Lascano y yo lo conjuntamos con desafíos ante la discapacidad? Porque aunque la discapacidad desafortunadamente no va en vías de extinción, las personas que tienen discapacidad son igual de ignoradas que los cacomixtles y los koalas en sus necesidades para no extinguirse. Y yo tengo una frase que aparece en el libro que dice que si las discapacidades son las cenicientas de la sociedad, la discapacidad intelectual es la cenicienta de las cenicientas. ¿Y a qué me refiero con esto? Más que la pobreza y más que la gente mayor, las personas con discapacidad intelectual son las más dejadas de la mano de Dios, porque se ven totalmente normales, pero estás hablando, por ejemplo, de un adulto o de un adolescente que tiene la edad mental de un niño de 5, de 6, de 8 años de edad. Nadie habla por ellos porque se convierte en algo vergonzoso para los padres. Y esto viene desde la Inquisición, donde estos niños eran considerados producto del pecado y que tenían que ir a la hoguera.
y de ahí comenzaron a guardarlos en las casas, a esconderlos, en no mostrarlos, como hasta la fecha lo vemos. Padres que se avergüenzan de tener un hijo con discapacidad intelectual. El libro está compuesto por 3 tomos. El primero plantea lo que tú decías, Shanique, unos padres que deciden embarazarse y tener al hijo perfecto. Y hacen todo lo que se tiene que hacer ambos científicos para tener a ese hijo perfecto. Y resulta que a final de cuentas, después de muchos años, llegan a un diagnóstico correcto de la discapacidad intelectual con un sufrimiento enorme de ir de médico a médico, etcétera, al revés de lo que decía tu papá, para hacerles un diagnóstico correcto. El segundo libro habla de niños en cuerpo de adultos y tiene unas ilustraciones bellísimas en la cual podemos ver a nosotros adultos, pero que son niños y que la gente los quiere obligar a ser adultos cuando su edad mental los lleva a ser niños y están ante los retos, y por eso los retos, los desafíos de cómo le hace un niño de 20 y tantos años de edad para adaptarse a las exigencias y necesidades de una sociedad. Desde la escuela, no puede con el nivel que le piden. Desde las relaciones sociales, no se puede adaptar a lo que esperan de ellos. Y esto va haciendo que por un lado haya mucha discriminación y hay adjetivos terribles como tarado, etcétera, etcétera, retard, que nada más lo que hacen es no entender que estas gentes pues, son las víctimas de esta situación. Y el tercer libro, que es el de Los Olvidados, utilizando el nombre de la película de Luis Buñuel, habla precisamente de que la sociedad y la profesión mía, la de los médicos, los tiene totalmente olvidados y no les ha dado la posibilidad de recibir los apoyos y la ayuda que deberían de recibir, ¿no? Este es un libro, creo yo, fácil de leer, no es un libro científico, es un libro ameno con ilustraciones muy bonitas que llevan al lector a sensibilizarse. No es para papás de personas con discapacidad solamente, sí, ellos, pero cualquier persona, salud, que puede identificar la vulnerabilidad de esa sociedad, la cenicienta de las cenicientas, y que podamos llegar a luchar de alguna manera por la dignidad de estas personas, ayudarles a darles un lugar dentro de la sociedad. ¿Sabe qué, doctor Gregorio Katz? Me acabo de recordar de algo que le dijo Bárbara Anderson, que era la directora de Milenio y también en su momento del Grupo Expansión, y que tuvo un hijo que con parálisis cerebral muy severa, y que no sé cómo lograron a través de un aparato, porque hay aparatos increíbles que con la retina o no sé qué, el iris puedas mover la computadora, porque como están así no pueden. Entonces, la mamá quería fuerzas que el niño caminara. Y cuando el niño pudo comunicarse por fin a través de la computadora con el iris, porque internamente está perfecto de su cerebro, le dijo, olvídate de que si yo camino o no. No sabes lo importante que para mí era comunicarme contigo y decirte cuando algo me duele, cuando tengo comezón, cuando por favor voltéenme del otro lado. Y uno que no está dentro de ellos está pensando, a ver, necesito que mi hijo camine, ¿no? Claro. Porque, claro, eso es lo que yo digo, eso es lo que yo tenía esta duda. Estos papás, no sé, que de pronto se esmeran muchísimo por tratar a los hijos que tienen esta discapacidad como normales, ¿no? Tratarlos como, no, nosotros los tratamos como normal, aquí haz de cuenta que no pasó nada, ¿no? Cuando realmente sí está pasando algo y tal vez no es que necesitan un trato especial, pero sí necesitan algo adecuado a sus necesidades,
¿no? Y entonces a mí eso me conmueve mucho porque no, yo no me atrevería jamás a decirle a un papá cómo tratar a su hijo. Sin embargo, estoy viendo que hay una necesidad diferente para esa persona y no se la están dando, lo están empujando a ser tratado como un individuo normal. Así es, tienes toda la razón, Ana Lu. Y contrario a lo del hijito de Bárbara Anderson, sí, aquí el problema de la parálisis cerebral es que cuando no hay discapacidad intelectual, porque muchas veces sí la hay una inteligencia normal y un cuerpo que no funciona. En el caso de la discapacidad intelectual es exactamente lo opuesto. Hay un cuerpo normal con las mismas pulsiones sexuales que puede tener un adolescente en un momento dado, pero que su mente les hace ver la vida como si tuvieran 7 años de edad o 5, 8 o lo que sea, ¿no? Y que si quieren agarrar a una señora el busto porque tiene la necesidad de que ya no es un niño, ya es un hombre, va y se la agarra y eso no es aceptable en la sociedad. Así es. Yo tengo un pacientito con síndrome de Down, que es una de las causas de la discapacidad intelectual, que lo metieron a la cárcel y estuvo detenido, ¿sí? Porque unos amiguitos, adolescentes todos ellos, ¿sí? Se metieron a robar un lugar y él iba acompañándolos, todos corrieron, huyeron, y él con síndrome de Down lo detuvieron y acabó en la cárcel. Y costó 2 meses poderlo sacar de la cárcel, teniendo síndrome de Down. Son cosas que nunca debieran de suceder, pero ¿qué creen? Y lo que tú decías, Ana Lu, estas personas necesitan ser respetadas. Este libro habla de eso precisamente. Las ilustraciones nos llevan precisamente a cosas que han dicho la gente en relación a la no discriminación, al apoyo que les debemos de dar, a que no los veamos, dice aquí esta ilustración, que es un espantapájaros que está como volando y dice: detrás de cualquier prejuicio, intolerancia y estereotipo se esconde el miedo y la ignorancia. El miedo a lo diferente. Así es. Y la otredad en general, ¿sí? Sea sexual, etcétera, es algo que debemos de defender como sociedad. La otredad existe y nos toca a nosotros respetar los derechos de los que no pueden ser como nosotros queremos. Doctor Goyo Katz, antes de que se nos termine el programa, por favor, ¿nos podría dar los teléfonos de su consultorio o algún mail o algo? Si alguien necesita hacer una consulta, les puedo decir que el doctor Gregorio Katz lleva 40 años ejerciendo la psiquiatría infantil y de adolescencia de una manera súper profesional. No te puedes equivocar si vas con el doctor Goyo Katz. Pero díganos a dónde nos comunicamos. ¿Se me notan los 40 años, Shanique? Yo lo sé porque usted es amigo de mis papás, por eso. Estoy bromeando. El correo es Katz, como mi apellido, con K de kilo, A, T de Tomás, Z de zapato, punto, G de Gregorio, U de uva y doble S de Samuel. katz.gus@gmail.com. Y los teléfonos son 5292 1229 o el mismo 5292 4468. Pues muchísimas gracias, doctor Gregorio Katz. Podríamos habernos echado, Ana Lu y yo, otros 2 programas completos con usted. Muy interesante, le agradecemos su paciencia y tenemos que ser un poco pacientes y un poco compasivos hasta con nuestros hijos y mucho más con los ajenos, porque no sabemos atrás de cada niño qué es lo que hay, ni atrás de cada mamá lo que padece. Muchas gracias. Agradezco la invitación y nomás menciono que si alguien está interesado en comprar el libro, tienen que hablar al Instituto Nacional de Salud Pública. Ellos son los editores, ellos lo están manejando
y entonces a través de ellos se les envía el libro. Instituto Nacional de Salud Pública. Yo lo único que quiero decir es que los padres que tienen hijos con ciertas capacidades distintas tienen que pasar por muchos doctores y mucho sufrimiento antes de encontrar un remedio. Así es, Se efectivamente. acaba la vida a todos. Muy triste. Gracias, doctor Gregorio Katz. Gracias, Ana Lu. Gracias a mi productora. Gracias a ti, que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Gracias y hasta la próxima.